Le damos la bienvenida una vez más a la Economía Bíblica BI 300 es el curso y continuamos, mis hermanos, en el primer módulo y hablando sobre la economía bíblica y la tenemos en dos partes, si se recuerdan. Estamos hablando sobre la economía mundial en cuanto nosotros estamos en la realidad viviendo y la economía bíblica por la cual debemos de estar viviendo. Quiero continuar con la plática para que podamos comprender qué y cómo es que funcionan las economías. Muchos se sienten completamente perdidos y afuera de control por medio del asunto de la economía mundial. La verdad es que más del 90% de las decisiones que se toman en la esfera de la economía mundial, mis hermanos, usted no tiene ningún control. Pero sí usted tiene el control en cuanto usted va a responder o reaccionar a ella. Y todo depende cómo usted maneja los principios bíblicos. Estoy hablando con varios pastores en estos días en que están en medio de construir sus templos, sus edificios literalmente, y se encuentra con una escasez de material para terminar la construcción de sus templos. Me han dicho, el problema, pastor, hermano Eddie, es que el diablo nos está atacando. Y le dije, el problema suyo es que el diablo no te está atacando, es que usted no entiende la realidad de la economía mundial y cómo funciona. Quiero continuar para educarlos a ustedes y es precisamente lo que yo hago en mi propia iglesia, donde Dios me tiene ubicado, donde Él me tiene llevando la obra del Señor para su honra y su gloria, donde me permite ser uno de sus pastores en educar a su pueblo para que ellos puedan comprender bien las finanzas, los recursos económicos y todos los demás recursos que Dios va depositando en sus manos para su honra y su gloria. Yo tomo el tiempo literalmente de educar a mi pueblo y por esa razón, mis hermanos, con todo respeto, y no lo digo, ¿cómo digo yo? No lo digo de una manera soberbia, no lo digo de una manera orgullosa, mis hermanos, o intentar de ser arrogante en ningún sentido, por favor. No me vaya mal a entender, quiero que usted comprenda mi corazón. La verdad es que en la iglesia nuestra, por la gracia del Señor, en instruir al pueblo en la palabra, mis hermanos, el pueblo ha respondido en la palabra, y es la razón porque es rara vez que tenemos escasez en el ministerio nuestro, en nuestra iglesia, y la iglesia ha sido más que bondadosa, ella provee en abundancia por todas las necesidades que tenemos en el ministerio, sea en el personal, sea en la obra misionera, no importa dónde sea. Y ha sido el resultado de empapear la palabra, de empapear el pueblo en la palabra de Dios. Continuamos con con nuestro tema que dejamos en la última clase, hablando de la productividad. Vamos a regresar. La economía es el estudio del uso de recursos escasos que tienen usos alternativos. Estas son las dos frases claves para comprender absolutamente todo. Y es aquí. Aquí es recursos escasos con usos alternativos. Esta es la clave de comprender todo esto. Y luego la escasez significa que lo que todo el mundo quiere se suma más de lo que hay. Ahora, no solo la escasez, sino también los usos alternativos son el centro de la economía. Vamos a continuar con donde dejamos la última vez. Y le quiero recordar, mis hermanos, yo tengo paciencia en enseñar esto, instruir esto, y usted quizá cree, bueno, no es importante comprender todo eso, no es tan importante. Mis hermanos, ese es el problema, que tú quieres llegar al primer piso, segundo piso, tercer piso, al quinto piso de un edificio sin traspasar por la fundación, mis hermanos. Así no funciona la cosa. Mira bien, no solo la escasez, sino también los usos alternativos son el centro de la economía.
Si cada recurso, mis hermanos, piénsalo bien, si cada recurso tuviera un solo uso, la economía sería mucho más simple. Pero el agua, por ejemplo, se puede utilizar para producir hielo a vapor. ¿Te recuerdas que habíamos hablado de eso de la última vez? Por sí mismo, o las mezclas y compuestos innumerables juntamente con otras cosas, y habíamos hablado de eso en la última sesión. Ahora, del mismo modo, del petróleo, mis hermanos, no solo viene la gasolina. Del petróleo tenemos, mis hermanos, mira bien, tenemos gasolina. Aquí tenemos un recurso con usos alternativos. Y es la razón por qué mis hermanos, el petróleo o gasolina o combustible, cualquier sea el nombre que nosotros le aplicamos en Latinoamérica, mis hermanos, los precios están fluctuantes y siguen subiendo y siguen subiendo. Cada vez que le añadimos otro uso para ese solo producto, los precios siguen subiendo. ¿Por qué? Porque ahora se convierte en un recurso escaso. Mira bien. No solamente viene la gasolina, pero viene aceite, mis hermanos. Aquí tenemos aceite. Poner aquí. Aceite de, calefacción. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos aceite. Tenemos aceite de calefacción. Por más casas, más lugares que requiere aceite de calefacción, mis hermanos, ahora es una presión sobre el petro y una presión sobre la. Bien tenemos, mis hermanos, imagínense por un momento conmigo, imagínense. Yo estaba en todos los países de Latinoamérica donde yo me he encontrado. Uno va por la carretera, o va por las playas, o va por los ríos, mis hermanos, va por los desagües. ¿Y qué es lo que se ve completamente, lo que está repleto por todas partes? Se ve plásticos. Imagínense todos los productos plásticos que existen en el mundo. Imagínense eso, todo producto que existe de plástico. ¿Tú sabes de dónde viene eso? De petróleo. Viene precisamente de petróleo, mis hermanos. Ahora imagínense los millones y millones y millones y millones de botellas de plástico, mis hermanos. Y no solamente las botellas de plástico, pero todos los productos que existen en su propio país que tiene plástico. Todo eso viene, mis hermanos, ¿ves? Viene del petróleo. Eso es lo que tú tienes que comprender, mis hermanos. También mira todas las calles, por todas partes. Tenemos asfalto. ¿Es de qué? De petróleo, mis hermanos. De petróleo. Ahora imagínense todas las lociones que uno usa en ¿ves? Tenemos vaselina, que es un producto de base para un sinfín de otros productos. Todo eso viene de petróleo. Todo esto, mis hermanos, depende de este producto aquí. Y su país, su gobierno, toma decisiones al nivel nacional, al nivel de su parlamento, al nivel de su departamento de interior, y la economía, mis hermanos, y el presupuesto determina las tarifas, los impuestos que le va a poner a los productos que están siendo importados, mis hermanos, a su país o exportados de su país. Y tú quieres saber porque los precios de cada cosa es carísimo hoy en día. ¿Por qué? Tú tienes un solo recurso que se encuentra en escasez, pero con usos alternativos. Y por más usos alternativos que se lo va añadiendo a ese solo producto o
producto, mis hermanos, los precios siguen subiendo y hay una tremenda competencia y presión de tener accesible a esos productos. Y si tú no comprendes eso, mis hermanos, ahora imagínense todos los países en el mundo encima de este asunto. Todo el mundo está luchando, ¿por qué? Está luchando por el mismo producto, acceso al mismo producto, y ese es el problema. Pero el producto está controlado por su gobierno y por las decisiones económicas y políticas que cada gobierno toma. Por esa razón le había dicho que más del 90%, ¿ves?, de las decisiones que se toman en la economía, en la distribución de bienes y productos y servicios, mi hermano, está fuera de su control. Pero Dios ha proveído una respuesta para trascender todo eso. Ahora, vamos a tomar, por ejemplo, mineral de hierro. El mineral de hierro es otro producto, mis hermanos, que nos engaña a nosotros a comprender cómo funciona absolutamente todo. Si tú tomas este producto, por ejemplo, se puede utilizar para producir los productos de acero. Productos de acero. ¿Cuántos productos de acero existen? Que se extiende, mis hermanos, de los clips. Por ejemplo, aquí tengo en mi mano un clip de papel, ¿no? Le ponemos los clips de papel, mis hermanos. Un clip de papel. ¿Cuántos clips de papel tú crees que existe en el mundo? Billones y billones y billones y billones y billones. ¿Cuánto producto de acero, mis hermanos, se le pone, mis hermanos, a los autos móviles? ¿Cuánto tú crees que se le pone, mis hermanos? Plásticos. A los armazones, mis hermanos, mira, a los armazones de rascacielos. Yo estaba, no hace un tiempo atrás, hace una par de semanas atrás, yo estaba en el país de Myanmar, que era el país antes conocido como Burma en la Asia. Yo estaba en la capital de Myanmar, que se nombra Yangon. En Yangon hay 11 millones de habitantes y están construyendo edificios, mis hermanos, de rascacielos. Dar todos los habitantes de la población de esta sola ciudad. Imagínense todo el hierro, todo el acero, que utilizar, mis hermanos, para construir esos grandes edificios de rascacielos. Imagínense el Distrito Federal de México. Imagínense lo que está en Lima, Perú. En Santiago, Chile. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Imagínense Río de Janeiro. Imagínense Guatemala, la capital de Guatemala. Imagínense Tegucigalpa, Honduras. Imagínense Managua, Nicaragua. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Imagínense San José, Costa Rica. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Imagínense Bogotá. Estoy diciendo que todas estas ciudades, todos estos países usan una tremenda cantidad del mineral hierro.
Y en las minas tienen que extraviar, tienen que sacar, mis hermanos, todo el hierro, mis hermanos, que la tierra tiene. Y luego tienen que pasar por un procedimiento que se convierte, mis hermanos, en las tremendas armazones de rascacielos. Y aún los clips de papel. Los clips de papel, mis hermanos. Hay un sinfín de productos. Mira todas las sillas que he hecho de aluminio. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Un solo recurso en escasez, con usos alternativos, mis hermanos, va a determinar los precios fluctuantes que existen en todos los países. Y la razón por qué no es el mismo precio en cada país, cada gobierno toma su propia decisión de sus tarifas. Ahora, pregunta, ¿cuánto de cada recurso se debe asignar a cada uno de sus muchos usos? Escuchate la pregunta. ¿Cuánto de cada recurso se debe asignar a cada uno de sus muchos usos? Ve, esa es la pregunta que nosotros, el pueblo común y corriente, no comprendemos que se tiene que hacer a nivel nacional de nuestros gobiernos y a nivel nacional de la economía de nuestros países. Cada economía tiene que responder a esa pregunta y cada uno lo hace de forma u otra, mis hermanos, de manera eficiente o ineficiente. Y aquí está el problema. Que muchos países, menos, tú tienes que contestar esa pregunta. Lo va a hacer de una manera eficiente o ineficiente. Ese es el problema. Y muchos países, con todo respeto en Latinoamérica, lo hacen de una manera ineficiente por su política. Hacerlo de manera eficiente es lo que es la economía. Te recuerdo, la palabra economía es la palabra economizar. La razón por que existe una economía es porque existe escasez. Si no existe escasez, tú no necesitas economía. Aún la iglesia tiene que enfrentar ese problema. Diferentes tipos de economía son esencialmente diferentes maneras de tomar decisiones sobre la asignación de recursos escasos. Y esas decisiones tienen repercusiones en la vida de toda la sociedad. Por ejemplo, durante los días de la Unión Soviética, con ella existía en su gran poder, mis hermanos. Por ejemplo, las industrias, mis hermanos, de ese país usaban más electricidad que las industrias norteamericanas. Las mismas industrias. A pesar de que las industrias soviéticas producían una cantidad menor de producción que las industrias norteamericanas producían. Tales ineficiencias, si lo puedo poner así, tales ineficiencias en convertir las entradas en productos se traducen en un nivel de vida más bajo en un país ricamente dotado que cualquier otro país del mundo. La Rusia es, por ejemplo, una de las pocas naciones industriales que produce más petróleo de lo que se consume. La Rusia, con todo respeto, mis hermanos, si es que somos honestos, sabe que la Rusia tiene más petróleo que la mayor parte de los otros países en todo el mundo. Y produce más petróleo de lo que literalmente consume, de lo que usa. So, ella le tiene que exportar, ¿me comprende? Para tratar de nivelar su presupuesto nacional. Pero si no lo hace,
Ella se encuentra, mis hermanos, con tremendos déficits. Pero una abundancia de recursos no crea automáticamente una abundancia de mercancías. ¿Por qué? Porque la eficiencia en la producción o la tasa a los que los insumos se convierten en productivo, mis hermanos, en producción, no es solo un tecnicismo del que hablan los economistas. Afecta el nivel de la vida de las sociedades enteras. Al visualizar este proceso, ayuda a pensar en las cosas reales, el mineral de hierro, el petróleo y la madera y los otros insumos que entran en el proceso de producción y los muebles, los alimentos, los automóviles que salen de otro extremo, mis hermanos, en lugar de pensar en las decisiones económicas como simplemente decisiones sobre el dinero. Y aunque la palabra, la palabra economía, mis hermanos, sugiere dinero a algunas personas, para una sociedad el dinero es solo un dispositivo artificial para hacer las cosas reales. Básicamente, la economía no se trata de dinero. Y ese es el tema y el concepto más difícil de tratar de compartir y enseñar. Porque casi todo el mundo ha reducido el asunto de la economía a dinero y no es dinero. Son las decisiones que se toman sobre los recursos de escasos con múltiples de usos. Mira bien, de lo contrario, el gobierno podría hacernos ricos simplemente imprimiendo más dinero. Obviamente la economía no es dinero, sino el volumen, es el volumen de bienes y servicios que determina si un país es empobrecido o próspero. Ahora, pregunta, ¿qué es el papel de la economía? El pueblo nuestro está completamente ignorante de este tema y con razón. Y el pueblo nuestro está empapeado en el mundo. Vive conforme al estándar, conforme la ola, mis hermanos, del mundo, y ni siquiera entiende el mundo que vive, mucho menos en la iglesia o el reino de Dios. Entre los conceptos erróneos, mis hermanos, de la economía es que es algo que le dice cómo hacer dinero o ejecutar un negocio o predecir los altibajos del mercado de valores. No. Pero la economía es la financiación personal, no es la financiación personal ni la administración de empresas. Es la predicción de los altibajos del mercado de valores, aún no se ha reducido a una fórmula confiable. Mira, cuando los economistas analizan, por ejemplo, los precios, los salarios, los beneficios o el equilibrio internacional de comercio, por ejemplo, es desde el punto de vista de cómo las decisiones en diversas partes de la economía afectan la asignación de recursos escasos de manera que aumentan o reduzca el material nivel de vida a la gente en su conjunto. La economía, mis hermanos, no es simplemente un tema en que expresar opiniones o ventilar emociones. No. Es un estudio sistemático de la causa y el efecto, mostrando lo que sucede cuando se hacen cosas específicas de maneras específicas. En el análisis económico, los médicos, por ejemplo, en tiempo de guerra, mira bien,
los médicos, mis hermanos, el análisis económico, los médicos utilizados por los economistas marxistas como Oscar Lange, que fue el gran famoso, el cual ha influenciado la mayor parte de Latinoamérica en el comunismo y el socialismo, mis hermanos, no difirieron de ninguna manera fundamental a partir de los métodos utilizados por un economista conservador como Milton Friedman, que era lo contrario, el opuesto de él. Son estos principios económicos básicos de lo que se trata en esta enseñanza. Mira, Oscar Lange, él nació en el año 1904, él falleció por fin en 1965, pero él es el padre del socialismo económico que ha infectado la mayor parte de Latinoamérica, y él era de Polanca en Europa. Él fue un economista polaco, mis hermanos, y diplomático originalmente. Es más conocido por defender el uso de herramientas del mercado, de precios en sistemas socialistas, y proporcionando un modelo de socialismo de mercado. Él es el papá de todas esas cosas. Durante su estancia, mis hermanos, en los Estados Unidos, en una época, Oscar Lange fue un profesor e investigador académico buscando la economía matemática. Bueno, más adelante en Polonia comunista, fue miembro del Comité Central del Partido de los Trabajadores Polacos Unidos y un creyente en la economía centralmente administrada. Una de las formas de entender, si puedo decirlo así, las consecuencias de las decisiones económicas, otra vez me repito, son consecuencias de decisiones económicas. El problema aquí son decisiones que se toman que siempre tienen consecuencias. Es mirarlas en términos de los incentivos que crean un lugar de simplemente los objetivos que persiguen. Esto significa que las consecuencias son más importantes que las intenciones, y no solo las consecuencias inmediatas, sino también las repercusiones a largo plazo. Si lo ponemos en una cápsula económica, mis hermanos, mira bien, nada es más fácil que tener buenas intenciones, nada. Pero sin una comprensión de cómo funciona una economía, las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias contraproducentes, mis hermanos, o incluso desastrosas para toda la nación. Mucho, mis hermanos, sino la mayoría de los desastres económicos han sido el resultado de políticas destinadas a ser beneficiosas. Y estos desastres se podrían haber evitado a menudo si los que originaron y apoyaron tales políticas entendían la economía. La verdad es que la mayor parte de nuestros políticos, mis hermanos, en los parlamentos no entienden la economía. Si bien hay controversias en la economía, como hay en la ciencia, cierto, pero esto no significa que los principios básicos de la economía son solo una cuestión de opinión, porque no es. Más que los principios básicos de la química o en la física son una sola cuestión de opinión. Mira, el análisis de Einstein de la física, por ejemplo, no era solo la opinión de Einstein, como el mundo descubrió en Hiroshima y Nagasaki, cuando descubrieron, cuando ellos soltaron esa bomba, descubrieron que todo lo que él había dicho era cierto. La verdad es que las reacciones económicas pueden no ser tan espectaculares o trágicas a partir de un día dado. Pero la depresión económica mundial de la década del año 1930 hundió a millones de personas en la pobreza, incluso en los países más ricos, produciendo desnutrición en países con superabundancia de alimentos, probablemente causado por muertes alrededor, mis hermanos. ¿Me ves, mis hermanos? Probablemente causando más muertes alrededor del mundo
que los de Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que tú tienes que comprender. Este asunto se trata de tremendas decisiones que se toman con buenas intenciones por parte de gente que no entienden cómo es que realmente y verdaderamente funciona la economía en el mundo y mucho menos en su propia comunidad y en su propio país, y toman decisiones con buenas intenciones y con resultados desastrosos.